¿Qué tal, amigos? Bueno, a veces es una buena noticia que no se cumplan los pronósticos en el ciclismo, ¿no? Porque de lo contrario todo estaría escrito, todo resultaría menos emotivo, ¿no? Por muy espectacular que pueda llegar a resultar, que tipos como Mathieu Van Der Poel o Pogačar o Evenepoel y compañía de vez en cuando nos deleiten con algún monólogo realmente extraordinario, ¿no? Pero precisamente uno de los grandes alicientes de la competición en general y del mundo del ciclismo en particular es que puedan saltar sorpresas. Que en ciclismo salten sorpresas tampoco es tan frecuente. ¿Eh? Sorpresas en el sentido de lo que hemos visto hoy en el Amstel Gold Race, que no ha ganado Van Der Poel. Y alguien dirá, bueno, pero eso pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces no gana el favorito. Pues muchas, muchísimas. Pero era tal la condición de favorito que tenía Mathieu Van Der Poel después de lo exhibido en el Tour de Flandes y en la París-Roubaix, corriendo en casa una carrera que domina, una carrera que ya ha ganado, que sí podría y debería calificarse de gran sorpresa. Y por otro lado, hay que darla por bienvenida porque eso nos permitió disfrutar de una carrera con un montón de alternativas y con una serie de corredores peleando por la victoria final, sin atrevernos prácticamente nadie a decir quién de aquellos 10, 12 corredores que tomaron la ofensiva en el momento culminante de la carrera iba a ser el más rápido en la línea de meta. Bueno, con esto lo primero que se abre es un interrogante notable. ¿Qué le ha podido pasar a Van Der Poel para no dominar la carrera en la que posiblemente sea el gran favorito siempre, no solo en el insultante momento de forma que está exhibiendo? ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Porque al final no es tan fácil, ¿no?, perder la condición, y no la ha perdido, exhibida las 2 semanas precedentes en Flandes y en Roubaix, ¿no? Puede ser que no haya tenido el mejor día, puede ser que no haya tenido la recuperación más adecuada, no sé. Hay una serie de factores que pueden influir en el rendimiento de Van Der Poel, la estrategia de esperar que los demás fuesen y no él quien llevara la iniciativa, que su equipo, el Alpecin, no haya tenido a los hombres importantes en cabeza de carrera, solo a Quinten Hermans al final para aguantar los caballos. Pues me imagino que una serie de todas y cada una de las circunstancias que se puedan evaluar han tenido o han jugado un factor determinante en que Van Der Poel no haya ganado la Amstel, la clásica de la cerveza, la carrera que se corre entre Maastricht y Valkenburg en su tierra, ¿no?, en el escenario donde ganó en 2019 de una manera espectacular. Bueno, y sin embargo, casi me atrevería a decir que sea bienvenida la noticia, no para los devotos de la bruta bestia, que son mayoría y ya casi religión en su país, pero sí para el aficionado en general, ¿no?, que estaba pensando que hoy tal vez volviéramos a asistir a otra exhibición que sí engrandece la gesta del ciclismo, ver atacar a un tipo como lo hizo Pogačar el año pasado, ¿no?, marcándose un solo y llegando en solitario a la línea de meta, cosa bastante inusual en la Amstel. Pero por otra parte, también es verdad que el espectáculo crece en la misma medida en que el otro se queda un poco de aquella manera, ¿no? Era un corredor dominar la carrera y hacerse 40, 50 kilómetros al final sin que nadie le ponga resistencia, sacando cada vez más diferencia, pues habla mucho de la grandeza del ciclista en cuestión, pero entiendo yo, allá cada uno, con los gustos. Sobre gustos nada hay escrito, ya se sabe, pero me parece que el espectáculo se resiente, ¿no? Hoy no vimos a Van Der Poel. Y lo de menos, tal vez, para nosotros, al menos para el espectador que ha disfrutado de la carrera, sean las causas, si no fueron todas juntas, que condicionaron su actitud en carrera, una actitud sorprendente, no solo porque, bueno, considerase que no era la dureza de un Roubaix o de un Tour de Flandes como para atacar y marcharse en solitario, ¿no? Y a lo mejor jugó por ahí con la estrategia de ver que los demás movían carrera, de ver que no caía sobre él toda la responsabilidad de la misma, ni sobre él ni sobre su equipo, y ahí se le fueron los caballos y ahí se jugaron los demás la victoria. Una victoria que le ha correspondido a Tom Pidcock, y lo diré de entrada, me alegra y mucho que un corredor tan versátil, capaz de tener protagonismo en un Tour de Francia ganando en Alpe d'Huez o peleando por ocupar un lugar en el top 10, sea capaz a su vez de conseguir victorias en grandes clásicas. Y ojo, porque Pidcock era el primero de los rivales, ¿no? Corredor que ya hace 3 años se quedó ahí en aquella foto finish con Van Aert a punto de conseguir la victoria, un corredor que el año pasado fue tercero y subió al podium detrás de Pogačar y de Ben Hill. Es un ciclista magnífico, un ciclista que consiguió su primera victoria en la Flecha Brabançona con tan solo 21 años, que además de esa versatilidad en las pruebas de ruta utiliza una
un carácter extraordinario para resultar multidisciplinar, y lo mismo le da la mountain bike, le da el cross, le da la ruta. Creo que es un ciclista al que hay que reconocer y al que tal vez los resultados sabidos hasta el momento no le premien, porque sí, es la quinta victoria que consigue y ya lleva en su palmarés clásicas importantes, ¿eh? O sea, ganar una etapa de alto nivel como la del Tour de Francia, ganar hoy como ha ganado la Amstel, ganar en su día como la ganó la de Siena, la Strade Bianche, o ganar la Flecha Brabanzona, su primer triunfo con 21 años, pues evidentemente le acreditan como el corredor que es. Pero vamos, que tampoco ha construido un palmarés, digamos, lujoso en cantidad, sí, repito, en calidad. Y hoy ha ganado con la autoridad que le da el haber sabido mover la carrera en el momento culminante, siendo uno de los grandes rivales, uno de los grandes favoritos, uno de los corredores que estaban llamados a erigirse en la alternativa si fallaba Van der Poel. Porque ahí es donde creo que hay una reflexión importante, es decir, había 7, 8, 10 corredores a los que se les da muy bien esta carrera, que por sus condiciones y sus características se adaptan, que estaban ahí en la pomada. La mayoría se han quedado al lado de Van der Poel, empezando por Ben Hill, segundo el año pasado, terminando por Ayuso, por Eskil Moss, o por Van Gils, o por Gregoire, o por algunos corredores que estaban capacitados, ¿no? Carapaz, por ejemplo, aunque ha estado más de trabajo para Healy y que por fin un mes después reaparecía tras la caída del Giro tras la traída del Tirreno Adriático, ¿no? Y en condiciones al menos de a ver si llega bien para la Lieja del próximo domingo. Digo que todos esos corredores estuvieron un poco pendientes de lo que hacía Mathieu Van der Poel en carrera, ¿no? Cuando ya llegamos a la parte final con el Gulpenberg, con los últimos 40 o 50 kilómetros, antes del segundo paso por el Cauber, siempre tan decisivo, todo el mundo se quedó ahí y se movieron actores un tanto más secundarios, ese trío cabecero formado por Honoré y por Vervaeke, con el joven Lapeirá a su rueda, pues no tenía la entidad suficiente en apariencia para poner en peligro, y nunca nadie llegó a tener una ventaja lo suficientemente importante como para descartar en ningún momento a Van der Poel. Y tal vez eso, más allá de si ha tenido el mejor día o si había recuperado plenamente o cualquier otra circunstancia, tal vez eso, es decir, lo táctico, lo estratégico, haya sido determinante en lo que ha ocurrido en la carrera. Porque luego se movieron más corredores. Se movió Madouas con Mollema, con Roger Adrià, fantástico, con Pello Bilbao, con el propio Van Sevenant, con la pareja francesa del Grupo AMA, que eran Passer y Valentin Madouas, con Vauquelin, el joven corredor francés, y con Hirschi, tal vez Hirschi y Benoit, ¿no? Y Mollema. Formaron ahí un grupo interesante, pero si exceptuamos un poco a Hirschi, tal vez ninguno de ellos era el corredor llamado a ser rival de Van der Poel o de los jefes de los equipos, ¿no? Ahí se habían quedado todos un poco pendientes del movimiento del irlandés, del campeón del mundo, y sin embargo Pidcock, que sí era uno de los que tenía gran vitola de rival, se movió por piernas, se movió por decisión, se movió por capacidad para pelear por la victoria. Los demás estuvieron un poco a ver cómo jugaban su estrategia y no se movió prácticamente nadie. Y se formó un grupo cabecero, y de ese grupo, con la presencia muy aceptable y muy plausible de Pello Bilbao y de Roger Adrià, pues fueron los que se pelearon por la victoria final, con esa selección al final de los 4 hombres que se fueron por delante, y donde el triunfo correspondía precisamente en el apretado sprint a Tom Pidcock, que de esa forma se vengaba un poco de la afrenta sufrida 3 años atrás, cuando fue necesaria la photo finish y un espacio de espera desesperante y tenso para confirmar que Van Aert había sido el vencedor, que no quedó tan claro. Yo creo que ha sido una de las photo finish más discutidas en la historia. No seré yo el que me pronuncie en ese sentido, porque prefiero que sean los jueces y que lo estimaron al detalle más que la imagen que pudimos percibir unos y otros, ¿no? Pero en verdad que fue apretada y Pidcock ha sacado, o se ha sacado ahí la espina, ¿no? Bueno, pues es lo que ha habido. Es una gran clásica. Tiene 250 kilómetros, 500 puntos en juego, participación súper notable a pesar de las obligadas ausencias de corredores que están en el lecho del dolor y reponiéndose en los centros sanitarios correspondientes, pero muchos aspirantes porque, bueno, a diferencia de Flandes, de Roubaix, de las clásicas de Flandes, donde
son clasicómanos especialistas en ese tipo de recorridos, de adoquines, de vientos, de colinas, de pequeñas colinas. La Amstel ya es un esbozo de lo que nos espera la próxima semana, ¿no? Esta semana, de hecho, ¿no? Con la Flecha Valona el miércoles y con la Lieja-Bastogne-Lieja el domingo. Ya son colinas de cierta entidad, ya son subiditas de 1 kilómetro con desniveles importantes, en resumidas cuentas, aptas para corredores que también son escaladores o que también pueden pelear por las victorias, ¿no? Y en ese sentido ya hemos dado un paso adelante para ver compitiendo en acción a corredores que, caso de Pello Bilbao o caso del propio ganador Pidcock y compañía, pues tienen protagonismo cuando llegan las grandes vueltas por etapas, ¿no? Así que no voy a decir que haya sido una pena que Van der Poel no haya dado otro recital, lo será sin duda alguna para los seguidores neerlandeses que le esperaban ansiosamente. Deja pendiente ese registro de ver quién gana Tour de Flandes, París-Roubaix y Amstel Gold Race de forma consecutiva. Deja sin incrementar también el registro del último hombre que ganó como maillot arcoiris. Esta prueba del Amstel fue Kwiatkowski. Cuando ganó Kwiatkowski llevaban esperando desde Inol en el año 81, ganando Amstel con el maillot arcoiris, pero en fin, son cuitas pendientes para un corredor como Van der Poel, que ya inscribió su nombre con aquella imponente y descomunal victoria del año 2019, cuando fue capaz precisamente de acortar la diferencia de los 3 hombres de cabeza, que en un final parecido al de hoy. De hecho, hoy estuvimos, a pesar de que había 30 segundos de diferencia para los de cabeza y contando con que los de cabeza se iban a entretener al final en el embalaje definitivo, pues hasta el último momento no nos atrevimos a descartar que no apareciese por allí Van der Poel, otra vez con su forma estrepitosa, ¿no? No apareció, insistimos, difícil conocer el cúmulo de circunstancias, más allá de las estratégicas, pero lo cierto es que bienvenido sea que otros actores importantes del pelotón internacional puedan saborear las mieles de la victoria, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en los que hay opción para ellos. Porque cuando aparecen en las grandes clásicas Van der Poel o Van Aert, cuando aparecen en las grandes vueltas por etapas Vingegaard o Pogačar, cuando aparece un Remco Evenepoel, etc., las opciones de victoria de este tipo de corredores francamente buenos son mínimas. Así que hoy hay que darles la enhorabuena por haber sabido aprovechar la circunstancia y por haber sido valientes a la hora de decidir que no corría solo Van der Poel, que corrían ellos y que tenían opción y oportunidad para la victoria, porque en ciclismo, afortunadamente, no siempre se cumple el pronóstico, no siempre gana el más fuerte y las estrategias y las posiciones y las jugadas a veces pueden más que las piernas. Y creo que hoy ha podido darse esa circunstancia en el desenlace de esta carrera que decimos es el prólogo, el primer asalto de las Ardenas. Nos queda la Flecha Valona el miércoles y nos queda Lieja. Lieja, por fin, esperamos ansiosamente esa confrontación entre Pogačar y Van der Poel. Ha llegado un punto en el que es ya, con tanta gente recuperándose de sus heridas, tan complicado ver en acción a 2 grandes favoritos, que por lo menos sabemos que la cita está ahí. Ya no la tendremos tampoco en el Dauphiné, donde difícilmente va a llegar Vingegaard ni va a llegar Evenepoel, pero la cita de la Lieja será el gran duelo hasta la espera del Tour de Francia. Y mientras tanto, esta semana pues también tenemos el Giro del Trentino, ahora el Tour de los Alpes, para ir engrasando, ¿no? Ante un Giro que se aproxima. Por cierto, quería dejar constancia también hoy de la victoria de Blackmore, el corredor británico del equipo de Israel, que ha ganado. El otro día le vimos hacer cuarto en la Flecha Brabanzona con una actuación espectacular. Y hoy ha ganado la Lieja Sub-23, así que otro de los jóvenes cachorros del ciclismo a los que hay que tener en cuenta y en consideración porque apunta alto. Y hay que hacer mención también de la victoria de Marianne Vos. Bueno, del error. No es la primera vez que ocurre en el ciclismo, pero la rabia y la impotencia es mayúscula. La prueba femenina, la victoria era para Lorena Vives en el sprint final y le brazos al cielo cantando victoria. Y apareció por ahí Marianne Vos para virlarle el triunfo merced al exceso de confianza de la corredora del City Wars, que se quejaba amargamente de no haber podido conseguir un triunfo que estaba ya al alcance de su mano. En fin, es lo que hay, la historia se repitió, ¿eh? Muchas veces ha ocurrido, pero no tan lejano está el recuerdo de aquel triunfo de Primo Roglic, aprovechando que Julian Alaphilippe también levantaba los brazos al cielo antes de cruzar la línea de meta, confiado en que la victoria era suya y nada más que suya. Buena lección para aprender que no es inteligente en un sprint
levantar los brazos antes de cruzar la línea de meta, pero en fin, la emoción es la emoción y a veces es incontenible, ¿no? Y antes de despedirnos, pues recordar cómo quedó la clasificación de la carrera, ¿no? Con la victoria de Thomas Pidcock, 500 puntos, con Mark Hirschi segundo, Benoit tercero, Van Sevenant cuarto, Lapeira espléndido quinto, Madoa sexto, Mollema séptimo, Pacher octavo, Pello Bilbao noveno, ya dando tiempo al grupo principal, Michael Matthews a 11 segundos. Es el grupo principal en el que entraba Ayuso, 21º por delante de Mathieu Van Der Poel, que tuvo que conformarse con la 22ª plaza. Raro ver al campeón del mundo en un puesto tan retrasado en una clásica que estaba por y para su victoria preparada ante sus paisanos.